Buenas noches, ¿cómo están? El Señor los bendiga. Un gusto encontrarnos otra vez, ¿sí?, en este seminario de sanación interior. Estos 5 días, desde hoy miércoles hasta el domingo, ir compartiendo una horita todos los días en este seminario y dejar que el Señor Jesús, que quiere entrar a lo profundo de nuestras vidas, se meta, ¿verdad? Se meta bien adentro y nos ayude a ir sanándonos y sobre todo en este tiempo de pandemia, ¿sí? Abrirle las puertas a Jesús para que haga lo que Él quiera en nuestro corazón y sobre todo que entre a esas habitaciones, como les decíamos, cuando los invitábamos, que solamente Él puede entrar y sanar. Es precioso, hermanos, descubrir que Jesús sana. Es hermoso descubrir que el primer interesado en sanarnos es el Señor. Él quiere meterse en nuestra historia, en nuestro cuartito de los cachivaches, allá donde hemos guardado la historia a veces tan celosamente y que creemos que eso no nos afectó, y muchas veces sin sospechar siquiera, sin siquiera imaginar aquel desamor, aquella muerte, aquella pelea, aquel divorcio, es lo que hasta el día de hoy sigue afectándonos. Por eso vamos a ponernos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y vamos a hacer una pequeña oración para ya entrar de lleno en el tema. ¿Querés? Vamos. Y te invitamos que ahí donde estás, cierres tus ojos un momento y que pensemos en el alfarero, en este alfarero que es el Señor, que quiere tomarnos en sus manos en este tiempo una vez más, que quiere ir trabajando este barro, que es nuestra vida, que a veces es nuestra historia, que quiere ir trabajando esos miedos de adentro. Divino alfarero, aquí estamos para que tus manos se posen una vez más sobre nuestras vidas y que hagas tu perfecta voluntad en cada uno de nosotros. Bendito seas, Señor. Gracias quiero darte por amarme. Gracias quiero darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. Yo quiero ser Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Aquí estamos, Señor, cada uno de nosotros, con tan distintas realidades unos y otros, con tan distintas culturas, con tan distintas historias. Sin embargo, todos con un común denominador, todos necesitados de tu amor y de tu misericordia. Sí, Señor. Todos necesitados que tu palabra sane nuestro interior y nos haga descubrir lo alto, lo profundo, lo ancho y lo largo del misterio de tu amor. Por eso, Señor, en este momento queremos presentarte nuestras historias y a partir de este momento aprender para orar, aprender para enfrentar, aprender para yo hacerme cargo de lo que me duele y para yo mirar mi historia y poderla rezar. Aquí estamos, Jesús, a la luz de tu palabra, a la luz
de tu presencia. Regálanos la belleza y la fuerza de tu Espíritu. Gracias, Señor. Te conocí y te amé, vamos a decirle al Señor. Y si todavía no lo conociste y no lo amaste, qué bueno que en este seminario te atrevas a dejar que el alfarero te toque, que lo conozcas y que en su perfecto amor se sanen nuestras heridas. Te conocí y te amé. Te pedí perdón y me escuchaste. Si te ofendí, perdóname, Señor, pues te amo y nunca te olvidaré. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Y a vos, María, queremos pedirte tu poderosa intercesión. Ora con nosotros, ora por nosotros, para que podamos recibir la grandeza de tu presencia que le clama a tu Hijo por nosotros. Sí, Madre. Gracias, María. Gracias. Y como vos queremos decir y hacer, he aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a los que se han ido uniendo en este momento a este seminario de sanación. Y cuando vamos a empezar a hablar de sanación interior, es bonito identificar qué es sanación interior. Lógicamente que cuando uno escucha la palabra sanación es pedir, Gabriel, reza por esto, Pablo, reza por esto, y nos desesperamos pidiendo que los demás me solucionen la vida. Y en realidad, hablar de sanación interior es hablar de la presencia de Dios, de la grandeza de Dios que sana, es hablar de esa riqueza del amor de Dios que se mete en nuestra historia, que duele y que atraviesa nuestra vida. Así como la policía está parada acá al frente de la casa en este momento, porque como son las 8 de la noche, por todo el pueblo, para los que están fuera del país, en este momento ya no podemos salir a la calle, tenemos que estar todos adentro, y es cuando suenan las alarmas para estar todos adentro por el coronavirus. Y sí, mis hermanos, ¿no? Como ayer en una entrevista que me hacían por una radio de Córdoba, preguntando sobre este seminario, yo le decía, si hay algo que doy gracias a Dios por haber conocido dentro de esta bendita corriente de gracia, es la sanación interior. No sé, yo antes nunca había escuchado hablar ni siquiera de la sanación interior jamás, y la primera vez que escuché de sanación interior, fue con Gabriel cuando fue a predicar allá en Uruguay. Luego estuvo María Elena Curuchet también, y ahí es donde uno empieza, pero ya eran de 24 años, es decir, ya grande, 25 quizá, uno empieza a descubrir, ¿dónde podemos dejar entrar al Señor? La sanación interior es un camino a recorrer hasta el último día de nuestra vida, ¿no? Porque siempre nos van hiriendo, siempre nos vamos hiriendo, nos vamos boicoteando a nosotros mismos. Nuestra historia tiene tanto que ver que solamente Jesús, entrando a lo profundo, dejándolo entrar ahí adentro, donde solamente Él puede entrar, y nosotros tenemos que querer también, ¿no? Si vos no querés, el Señor no puede. Si uno no abre, el Señor no puede tampoco. Bendita libertad que nos da. Pero cuando uno abre esa puerta y deja entrar a Jesús,
Es impresionante, ¿no? Cómo uno empieza a descubrirse en Él y empieza a entender cómo nuestra historia azota nuestra vida y nos tiene bloqueados, ¿verdad? Sin poder caminar, sin poder avanzar. Y uno no sabe ni por qué es, hasta que cuando uno le da el permiso, el Señor empieza a mostrar por qué es. Obviamente que en estos 5 días va a ser muy difícil todo, ¿verdad? Pero por lo menos sí que sean 5 días de apertura a este Señor que, como les decía en la invitación, quiere entrar a esta casa, ¿no? A esta casa donde hay tantas habitaciones y a veces herméticamente cerradas, y qué bueno que con total libertad y así al desnudo, ¿no? Dejarlo entrar a Jesús y que vaya metiéndose en cada habitación en estos 5 días, al menos en 5 habitaciones, ¿verdad? Una por día, dejándolo entrar. Y quizás de todo este seminario te quedes con una cosa nomás, con una que el Señor te muestre, y esa una la lleves a tu oración, sí, a diario, porque esto no es magia, la sanación interior no es magia, ni es así instantánea. Es un proceso, y por eso en los procesos ojalá te sirvamos de instrumento, ¿verdad? Para que por lo menos una herida, una situación, puedas descubrirla y empezar a hacer un camino junto al Señor. Además sería bonito, ahora que estamos introduciendo en la sanación interior, que tengas un papel y un lápiz, una lapicera, lo que tengas, y que puedas ir tomando nota, porque te va a servir. Lo fácil es sentarse a escuchar y después escribirnos. ¿Qué dijiste? ¿Cuál era el libro? ¿Cuál era esto? ¿Cuál era aquello? No. Vos andá tomando tus apuntes, o estos videos los podés ver y rever. Mira, cuando se habla de sanación, se habla de que existen 3 tipos de sanación. 3 tipos de sanación. La sanación instantánea, es decir, oraron por mí y tenía la pierna torcida y oraron y se me enderezó la pierna, o oraron por mí y se me cortó la gastritis, oraron por mí y el dolor de cabeza desapareció. Sanación instantánea. Muchos habrán vivido esa experiencia y es precioso vivir una experiencia así. La segunda sanación es la sanación en proceso. Hago un retiro, descubro, rezo, oro esa historia, la pongo a los pies del Señor, y cuando voy rezando, en el camino, en la vida, el Señor me va dando la gracia de poder empezar a hablar del tema, de poder llorar, de poder acordarme de situaciones y poder empezar a contar. Muchos de nosotros hay cosas que no las podemos hablar, hay cosas que nosotros no podemos contar porque están tan guardadas y además tienen tanta carga de dolor que el hecho de contarla genera mucho dolor. Entonces no lo hablamos ni con un cura, no lo hablamos ni con un profesional de la salud mental, no lo hablamos con algún hermano en la iglesia para poder desahogarme, y a veces no hablamos con nadie y ese dolor está guardado. Recordá, son 3 los momentos. El primero es la instantánea, el proceso. Yo entiendo que mucha gente empieza, reza vos, reza por mí, reza por mí, reza por mí. Pero si yo no enfrento mi historia, no voy a sanar. Y la tercera, nosotros lo que vamos a hablar ahora es para la segunda, es decir, la sanación en proceso. Tal vez descubras algo y vayas haciendo un camino y el Señor en un año más vuelve a tocar otra historia de tu vida. Y la tercera es la sanación definitiva. Dice la palabra que en el cielo no hay llanto, no hay dolor, no hay arrugas. Así que mujeres, pónganse contentas. Entonces, si dice la palabra que en el cielo es plenitud total, ¿qué estamos hablando entonces? Que la tercera sanación es la muerte. Y muchos de nuestros seres queridos ya vivieron la sanación en la definitiva. La definitiva ya la vivieron. Mi mamá, tu tía, tu mamá, Gloria, tu papá, Román, cada uno de ustedes que me están escuchando tienen un familiar en el cielo. Entonces vamos a poner la atención, no tanto en la sanación, ya, que se me termine, las hemorroides se me guarden de nuevo. No, más vale miremos qué nos afecta, que no hemos perdonado, qué nos afecta cuando me enfermé de tal cosa. Y me enfermé, por ejemplo, leí la vez pasada que la diabetes tiene una estrecha relación con los abandonos.
Entonces, generalmente uno tiene que mirar, ¿cuándo me enfermé? Me enfermé en el año 98, poniendo un ejemplo. ¿Qué fecha de 98? Y no me acuerdo. ¿Qué te pasó antes de que te enfermaras? Y se murió mi mamá. Y viste que la gente muchas veces sabe decir, pero eso no hace nada. Mi abuela no va a hacer nada. ¿Por qué estamos como estamos? ¿Por qué muchas veces repetimos las historias? ¿Por qué tanta gente depresiva? Porque hemos guardado toda la historia adentro, la hemos tapado, la hemos ocultado y necesita sanación. Y por eso mismo estos 5 días, mis hermanos, ¿verdad? De ir, haciendo proceso, un proceso, ¿no? Como te decía recién, abrite, ¿no? Abrite a lo que Dios quiera. No vengas tampoco programado, decir, yo voy a hacer este seminario por esta razón. Voy a hacer este seminario por esto que me pasa. No. Deja que el Señor, porque a veces uno se empecina, ¿verdad?, en una idea, en algo que, yo quiero que el Señor sane esto de mi vida, esto de mi historia. Y no, dale la oportunidad al Señor de que sea Dios en tu vida y que sea Él el que vaya mostrando, ¿no? Porque a veces, como uno está tan herido en un área, ¿no? Uno solamente se concentra en eso todo el tiempo, y quizás el Señor quiera mostrarte algo mucho más profundo. Por eso hay que estar en una apertura total en este momento. Yo sé que quizás a veces a través de una pantalla, a través de un celular cuesta, pero para Dios, sí, no hay distancia, no hay tiempo, no existe nada de esto. Lo importante es que vos y yo tengamos el corazón abierto para recibir lo que el Señor quiera, y a través de las enseñanzas que vamos a ir dando, de los testimonios, de la oración, ojalá realmente el Señor pueda entrar, le dejes entrar bien adentro, bien a lo profundo. Y como te decía recién, ¿no? A veces nosotros en los retiros que hacemos anualmente, a veces el Señor, en todos esos días que estamos de retiro, esos 7 días, 8 días, el Señor nos dice una cosita, ¿no? Y esa cosita es la que se trabaja durante todo el año, ¿verdad? Orando, porque eso es la sanación interior, ¿verdad? Ir machacando a la misma herida hasta que uno diga, en esto, Señor, ya está, ¿no? Cuando uno siente paz, cuando uno mira atrás y siente felicidad y siente que ya no está atado y ya no siente esa angustia, ya no siente ese dolor y esa tristeza, el Espíritu Santo te irá mostrando, ¿no? En el proceso, ¿no? Que ya aquello ya está, así que a otro paso. Yo recuerdo una vez que estaba haciendo el retiro anual, y al otro año cuando voy le digo a Gabriela, ya está, ya como que el Señor me había mostrado. Puedo asegurar que Gabriela nos está mirando. Gabriela, vos. Te amo, Gabriela, ¿no? Realmente alabo a Dios por tu vida. Esta mamá espiritual que el Señor me regaló, ya está, como que ya el Señor me mostró todo el año pasado, mira uno, ¿no? Como que ya me había mostrado una herida tan profunda, tan grande, que no puedo, ya está, eso era lo peor, ¿verdad?, de mi vida. Y resulta que Gabriela, obviamente me aterrizó, como generalmente lo hace, y en ese retiro realmente el Señor me tiró una bomba más grande todavía. No era una bomba, sino que esas bombas de amor que te tira el Señor para decir, a ver, no está todo, Pablo, ¿no? El Señor va trabajando situaciones para luego ir abriendo, ¿no? Decía Nelia Stellies, o que si el Señor nos mostrara todas las heridas de una, moriríamos en el instante, no lo soportaríamos. Y por eso, como Él es un caballero y como nos ama de verdad y quiere que nos sanemos de verdad en el corazón, va de a poco. Por eso la sanación interior, como decía Gabriel, no es algo físico. ¿Cuántas veces hemos visto, ¿no? Sordos escuchar, paralíticos caminar, huesos arreglarse, cáncer desaparecer? Pero esto es mucho más profundo que eso. ¿De qué nos sirve entrar al reino de los cielos muy sanitos por fuera si adentro tenemos historias rotas, dolidas y llenas de porquerías, ¿no? Y para esto es la sanación interior. El discípulo hace proceso, ¿no? Hace proceso, hace camino de la mano del Maestro. Y qué bueno que estos 5 días, como María, la hermana de Lázaro, ante la presencia de Jesús, estemos a sus pies, escuchándolo y dejando que su palabra y su perfecto amor sane nuestro corazón. Por eso queremos invitarte, hermano, a vos que estás en este momento allí, que no estés preocupado si vamos a rezar por tu hijo. Yo entiendo de las intenciones y entiendo, pero a veces esa ansiedad de querer ya pedir, lo que me pasaba a mí también me pasaba eso, y llega un momento que uno queda tan enceguecido en el problema que no mira lo que Dios quiere hablar. Por eso te propongo, y ahora que vamos a meternos ya en la palabra, que cada noche cuando nos encontremos tengas la Biblia, tengas la palabra y un papel y vayas anotando y vayas escribiendo.
y dejes que la palabra estos días trabaje en tu corazón. La palabra tiene fuerza por sí sola. Dice en el libro de la sabiduría, en el capítulo 16, en el versículo 12, y no lo sanaron ni las hierbas ni los ungüentos, sino tu palabra que todo lo sana. Es decir, la palabra de Dios es la que sana. Por eso vamos a meternos en la palabra. Solo una acotación a lo que decías, Gabriel, para que ya empiece, porque quizás una vez se queda pensando, esto lo tiene que escuchar tal y lo tiene que... Y el Señor, a este retiro que vamos a hacer, a estos 5 días, a este taller, a este seminario, a la que llama, al que está llamando es a vos, que estás ahí mirando en este momento, ¿no? Tomalo para vos, ¿no? Permitirle al Señor que trabaje en vos, ¿no? Después tendremos otros instantes, ¿verdad? Lo que oraremos por la familia, oraremos por los hijos, todos juntos, ustedes y nosotros. Pero hoy el Señor te llama por tu nombre a vos, para que vos que estás ahí abras el corazón y dejes que el Señor entre a lo profundo. Así que bueno, claro, te invitamos. Porque cuántas suegras están diciendo que el bien le vendría esto a mi nuera, porque esa nuera para mi hijo. Y sin embargo el Señor, ¿a quién sentó frente a la pantalla? A vos. A nosotros. Peor es nada. Nos puso a nosotros porque nos quiere llenar de su misericordia. Dice la palabra, y vamos a ir metiéndonos, porque en realidad, si uno hace una mirada, estamos en cuarentena. Estamos en una época delicada, difícil, en una época que no se sabe cuándo va a terminar. De hecho, China volvió a empezar. Hoy me contaban que en Misiones también hablaba con alguien que bueno, de un día para el otro se dobló, ¿no? Se dobló el número de gente con el virus, así que bueno, esto parece que va para largo. Entonces, si no tenemos la medicación y si está probando con una cosa y con otra, vamos a la palabra de Dios y dejémonos sanar y dejemos que el Señor nos proteja a Él, que Él sea nuestra salud, ¿sí? Así que te invitamos a bajar un cambio, a detenerte y a dejar que el Señor sane. Hoy a la tarde, cuando charlábamos y nos poníamos de acuerdo, veíamos que necesitamos sanar de los miedos. Y de hecho, ¿cuántas enfermedades nacen producto de los miedos? ¿Cuántas enfermedades nacen? De hecho, cada día vamos a ir trabajando temas distintos, pero como por ejemplo la tiroides es la enfermedad de los miedos, como por ejemplo el insomnio es la enfermedad del miedo, y bueno, y así hay muchas, pero después vamos a seguir hablando de ese tema. Vamos a la palabra de Dios y vamos a dejar que el Señor vaya hablándonos, y si es hoy o es mañana, pero cuando agarremos los 5 días vamos a ver que es un todo que Dios nos está hablando. Vamos a la palabra. Dice la palabra en el capítulo 43 de Isaías. Isaías capítulo 43, versículo 1. Dice así: y ahora, así te habla el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó. No tengas miedo porque yo te he redimido, yo te llamé por tu nombre. Vos sabés, vamos a ir con la palabra, pero vos sabés que sentir miedo, y tenemos que aprender a diferenciar entre una cosa y otra. Sentir miedo es sano. Tener miedo es sano. Por ejemplo, yo hoy fui a la ciudad, anduve con barbijo todo el tiempo y tomando distancia de todos, porque yo veía que todos tenían el virus y el hecho de no salir, más que yo tengo problemas bronquiales y soy presa fácil para esto, soy de alto riesgo. Por lo tanto, hay un miedo. Por ejemplo, si voy en el avión, hoy pensaba, ¿no? Cuando yo viajo en el avión y cuando el avión se mueve demasiado, yo no voy a olvidar, por ejemplo, un viaje de Santiago de Chile a Punta Arenas. Ese avión se movió tanto, y todo el tiempo nos iban diciendo, por favor, señores pasajeros, no se saquen el cinturón, por favor. Entonces nos iban diciendo, mantengan la calma. ¿Qué voy a mantener la calma cuando el avión parecía? Y vos sabés que vas volando sobre la cordillera, te caes ahí, te reventás, y era una desesperación. Yo me acuerdo que llegué a Punta Arenas a las 4 de la mañana, ya estaba amaneciendo, y cuando llegué a
Punta Arenas, aquel diciembre del anteaño, yo me acuerdo que me tiritaban las piernas y cuando bajé saqué la maleta, la valija y esperé que llegara el del taxi a buscarme. Y cuando llegué no me podía dormir porque estaba como el cuerpo me había quedado así y no podía decir que tenía miedo, pero es normal ese miedo. Si, por ejemplo, yo ahora que estoy sentado y apareciera por acá, qué sé yo, una víbora, un sapo, no tengo esa repulsión, pero más vale que voy a pegar el salto, pero porque es normal. Lo que no es normal es el miedo enfermo. Eso es distinto. Por lo tanto, hermanos, el miedo es bueno porque nos protege también. Si yo voy a bajar una escalera, voy a bajar con cuidado. Si subo a un techo, voy a hacerlo con cuidado porque yo mismo tengo como una actitud de protección, de supervivencia. Es sano y normal. El problema está cuando yo me creo vivo y me llevo el mundo por delante. Y creo que yo solo puedo, sumado las nuevas técnicas de este tiempo que te hacen creer que yo puedo. Y entonces el poder está en mí. Y cuando queremos ver, hay como un gran engaño que ha sacado a Dios porque la fuerza está en mí. De hecho, ¿qué dicen los jóvenes cuando yo me tengo fe? Yo también lo dije cuando iba al secundario. Aprendí a decir eso. Yo me tengo fe y voy a salir bien porque me tengo fe. Pero si uno va haciendo lectura fina, uno va poniendo la fe en uno y el hecho de sentirse inmortal, de creérsela, nos va llevando a que nosotros perdamos la mirada de Dios. Por eso tenemos miedo, porque no lo descubrimos a Dios, papá. Estos días lo vamos a ver, pero tiene que ver mucho con la relación con nuestros padres. Generalmente los hijos de padres alcohólicos o de padres abandónicos o los que tienen los padres muertos, agresivos o padres distantes, somos personas temerosas, porque tiene mucha relación el papá con el hijo. Los papás generan hijos seguros. Entonces dice la palabra, fíjate que dice la palabra, yo te llamé por tu nombre, tú me perteneces. Lo que acabo de decir. Somos pertenencia de Dios. Si cruzas por las aguas, yo estaré contigo. Es decir, si tenés algún problema, yo voy a estar contigo. Si caminas por el fuego, no te vas a quemar. Miren que yo no estoy leyendo cualquier revista, estoy leyendo la palabra. Y dice la palabra, porque tú eres precioso a mis ojos, porque eres valioso, yo te amo. Entrego hombres a cambio de ti y pueblos a cambio de tu vida. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. Qué bendición. Y la palabra, ¿no? Tanto que lo decimos cuando predicamos y todo el mundo lo dice en los grupos, ¿no? Dice 365 veces por ahí, no tengas miedo, no temas. Miedo. Y esta lectura, ¿verdad? De Isaías es todo el tiempo, no tengas miedo, yo estoy contigo. Aunque cruces por las aguas, aunque pases por el fuego. ¿Y por cuántas aguas nos ha tocado pasar en nuestra vida, verdad? Por cuántos fuegos hemos tenido que atravesar y a veces llenos de miedos por dentro, llenos de miedo, ¿no? Temiéndole a todo, gente con miedo a la noche, con miedo al día, con miedo a dormirse, con miedo a no dormirse, con miedo a la lluvia, con miedo a la tormenta, con miedo a las sombras, con miedo cuando se baña. ¿Cuántas veces hemos escuchado que se están bañando y dice que parece que sienten a alguien atrás de ellos, ¿verdad? Como que hay alguien, una presencia, ¿verdad? Y no hay ninguna presencia, obviamente, ¿no? Bien explicaba José Tomás el otro día, ¿no? De que las posesiones y todas esas cosas, el Padre Amor y cuántos otros sacerdotes dice que de 1000 casos o 2000, no me acuerdo, de 1000 casos uno sí podía ser. Entonces eso tiene que ver con nuestros miedos, ¿sí? Desde chiquitos nosotros experimentamos el miedo y lo hemos hablado tantas veces. Lo primero que se hace con una criatura, ¿qué es? Asustarla. De hecho, Pablo, cuando nosotros venimos desde el vientre de nuestra madre, esto me contaba alguien en Formosa, desde el vientre de nuestra madre, nosotros sentimos dos miedos, el miedo al golpe y el miedo a los ruidos. Y esos son los miedos. Pero cuando uno ha crecido en ambientes, hoy cuando preparábamos el tema, yo me acuerdo muchísimo de mi abuela, ¿no? La abuela Nacha, la mamá de mi mamá. Y la abuela Nacha, una mujer alegre, pícara, mi abuela era sorda. Entonces la abuela no escuchaba nada. Vos le decías, abuela, ¿querés que vaya a comprar carne? Era una tapia, no escuchaba nada. Pero vos a la abuela le hablabas nada, ella te leía los labios. Y
Si hoy, imagínate hoy todos con barbijo, ¿quién le lee los labios a la abuela? Pero yo me acuerdo que vos le decías a la abuela, abuela, ¿querés plata? No sé cómo hacía y te decía la abuela, claro. Pero mi abuela Esa palabra la leía. nos metió tan a fuego, hacía pecho, tantas palabras, el horóscopo, el miedo a esto, el miedo a la noche, el miedo a la curandera, todo era malo, todo era malo. Entonces uno crece con esos miedos y entonces cuando vas leyendo libros te van llevando siempre que el miedo lo adquirís como comportamiento cuando los que están al lado tuyo te han hecho ser miedoso. Y hoy escuchaba un video de Pilar Sordo, me puse a buscar a la siesta, me puse a mirar videos y ella decía cómo el miedo enferma, un poco lo que habíamos leído también. Y yo acá tengo, el miedo es dañino, nos paraliza, nos frena. ¿Cuántas veces no tomamos decisiones? No nos arriesgamos a meternos en un plan de un auto. No nos arriesgamos porque todo tenemos miedo y tenemos puesto en nuestros labios siempre el no. Siempre tenemos el no puesto para todo, que muchas veces nos hemos acostumbrado a eso, no esto, no aquello, pero tampoco proponemos ninguna solución porque nos han criado de esa manera. Entonces hablamos de Dios, uy sí, el Señor, y nos hemos llenado de medallitas y a veces el drama está que nos hemos llenado de medallitas y rosarios y estampitas para sentir una protección, porque en el fondo ni siquiera experimentamos a Dios, lo hacemos para sentirnos protegidos, porque dejamos de protegernos con las cosas del curandero y lo cambiamos por un rosario. Por eso a veces cuántas cosas religiosas se usan supersticiosamente para calmar un poco el miedo enfermo. Fíjate que el miedo anula. ¿Cuántas parejas anuladas no pueden hablar? No hay confianza entre sí, porque están tan heridos, porque el otro hizo, porque yo dije, porque no lo perdonó. Entonces ese miedo anuló. Y en el fondo, lo dice Pilar Sordo, pero también dicen varios autores, son fantasmas irreales, pero por las dudas. Por las dudas, abro el paraguas. Y es una cuestión enferma que inmoviliza. Hoy en la mañana hablaba con alguien y el miedo actúa de tal forma que nuestra conciencia queda atada, anulada y no podemos ni siquiera razonar. Y uno tiene que decir, pero escúchame, che, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy diciendo? No puede ser. ¿Cómo que estoy actuando? Es decir, y yo escuchaba a Pilar Sordo hoy que decía, dar pequeños pasos y aprender a conocer que no es tan grave. Y si voy a sufrir, y bueno, si ya he sufrido antes, ¿cuál es el problema que vuelva a sufrir? Anoche, creo, me puse a leer algo en el Face y cuando iba leyendo, una mujer que perdió todo, quedó en la calle y ella le daba gracias a Dios porque en la década del 90 perdió todo, pero hoy se convirtió en una multimillonaria porque se dio cuenta que la manera que estaba llevando la vida era tan enferma que no lograba nada. Cuando perdió todo y quedó viviendo en la casa de la suegra, una cuestión así, ella pudo empezar con un proyecto y se descubrió de otra manera. Eso es sanación. Por eso veo que a veces la gente está pendiente, orame, 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 orame. Entonces, pero ¿qué estás enfrentando de tu historia? ¿Qué le estás pidiendo al Señor que te sane? Así es, y volviendo un poquito a lo que le estaba diciendo recién, generalmente es ahí donde quedamos, ¿no? Porque decíamos el otro día, no sé si se acuerdan en el taller también, que, bueno, nosotros heredamos tanto miedo y recién escuchando, uno crece en la superstición. ¿Y la superstición de qué te llena justamente? De miedos, de un montón de miedos, de un montón de ataduras, ¿no? Donde quedamos ahí metidos. Porque generalmente, fíjate, ¿no? Tu manera de actuar, tu manera de hablar o de pensar, y hemos quedado allá en la niñez, en todos aquellos miedos que pusieron en nosotros, porque no nacemos con miedos, ¿verdad? Los miedos se van como, los van depositando en nuestro corazón y sobre todo aquí en nuestra cabeza. Y hoy vemos un montón de gente profesional, un montón de gente, papás de familias, mamás, qué sé yo, bueno, que ya adultos, ¿verdad? Pero que siguen pensando y siguen sintiendo y siguen actuando como niños asustados,
como niños temerosos, como niños estancados, porque en este caminar, incluso quizás vos que estás viendo, uno se da cuenta, yo luché muchos años también con la fe supersticiosa, ¿no? Porque vengo de una realidad de un país donde todo es superstición, ¿no? Porque uno crece en eso, ¿no? Crece con, bueno, que es el mal de ojo, que es el empacho, que es la paletilla, que es aquel, que la cinta roja para esto, que ¿cómo es la lana? La lana, ¿cómo es aquí en la cabeza para cuando tienen hipo? Que, bueno, en Uruguay es muy fuerte este tema, ¿no? Porque, bueno, ustedes saben que una de las religiones más grandes en Uruguay es el umbandismo, ¿no? Y el umbandismo que crea un montón de superstición y por ende gente atada y gente miedosa. Y por más que muchos no practican el umbandismo, está muy influenciado el país por esto, la cultura. Entonces todo es, viste, por las dudas aquello, por las dudas esto otro, por las dudas hacia aquello otro. Y quizás a vos también te tocó crecer en una familia supersticiosa, en una familia atada por los miedos, o con una mamá, ¿no?, muy miedosa y un papá muy miedoso que de una u otra forma, porque esto no se trata de culpar a nadie ni de echar, no, nada que ver. Pero nosotros somos parte de una familia, parte de una realidad que absorbimos, ¿no? Y no se va por arte de magia todo esto, ¿no? Sino que va quedando y uno se ve grande, pero actuando como niños adentro, chiquititos. Yo nunca olvidaré una situación, una mujer en Venezuela que estaba encorvada, ¿no? Encorvada, y ella nos decía que el Señor la había sanado, pero la seguíamos viendo encorvada. Hasta que en un momento ella cuenta su experiencia y resulta que a ella, su papá, cómo las castigaba, dice, nunca nos pegó. No, nunca nos pegó, pero lo que sí había construido en el fondo de la casa, ¿sí?, en un patio, como una caja de madera totalmente hermética, ¿no? Entonces, si se portaban mal y oscura, donde no había nada de luz adentro, si se portaba mal ella o la hermana, que hacía, las encerraba ahí, ¿verdad? La encerraba sola, una u otra, y las dejaba horas. Y ella dice que lloraba, 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 y nunca, ¿verdad? Y nunca su papá le abría hasta que él pensaba que podía abrirle la puerta. Luego ella sentía que pasaban como cosas, porque estaba bien en el fondo, como en la tierra, al lado de otro muro, y resulta que ahí había como un nido de lauchas, ¿se dice cómo que se llama? Ratas. Ratitas, ¿no? Entonces dice que ella sentía el ruido y como que pasaban, ¿no? Y ella dice que aterrorizada, dice, y a veces no sabíamos ni por qué nos castigaban, pero siempre nos encerraban ahí. 1 o 2 veces en la semana mi papá venía loco y nos encerraba, ¿no? Entonces todo ese miedo que fue haciéndola, ¿no?, achicándose, porque el miedo lo que hace es eso, ¿no?, te anula, y ella fue como encorvándose, 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 y quedó achicada por el miedo. Hasta que, bueno, ella encontró en ese retiro de sanación interior la raíz que era esa. Ella seguía, ya era grande, ya tenía... Anulada. Seguía anulada y seguía encerrada en esa cajita oscura, llena de miedos y encorvada, porque ella dice que se ponía en esa posición. ¿Cómo quedó ella? En esa posición por el resto de su vida. Hasta que el Señor, ¿no?, ella le dio esa área, empezó a trabajar, le hizo un proceso y poco a poco fue, ¿cómo es?, enderezándose. Miren hasta dónde llega todos esos miedos heredados o nuestras historias repletas de miedo. Por eso te animamos, ¿verdad?, a que hagamos caso a lo que nos dice el Señor, hagamos caso a su palabra y dejémoslo entrar. No sé por cuántos fuegos habrás caminado, por cuántas aguas, ¿sí? Pero el Señor nos promete, ¿no?, que si todavía no lo has experimentado, con Él pasemos por donde pasemos, no tengamos miedo, porque Él está con nosotros. Dice la palabra, no tengas miedo porque yo estoy contigo. Cuando uno va descubriendo, ¿no?, que el insomnio y la ansiedad tiene que ver con una raíz profunda de miedo. Y la raíz profunda de miedo muchas veces puede ser la relación con nuestro propio papá. El papá, nuestro padre, nuestro progenitor, no el abuelo, no el que te crió, porque a veces nos quedamos con las imágenes de ellos. Nosotros tenemos que tener claro que acá tenemos un papá y una mamá. Yo tengo un papá llamado Oscar y una mamá, por eso me llamo Gabriel Oscar, y tengo una mamá, ¿cómo se dice? ¿Tenía una mamá? Tenía. ¿Sí? Tengo una mamá en el cielo llamada Mirta. Pero acá la imagen del papá tiene mucho que ver con el tema de los miedos. Por eso si hay que sanar ansiedades,
Por ejemplo, yo tengo una amiga que un día me contaba y que me causó gracia porque dice que ella es ansiosa y ella se ríe de su ansiedad. Entonces fue al bioquímico. Entonces llegó al bioquímico y cuando llegó el bioquímico agarró la manguera esa con la que te atan acá al brazo. Entonces ella se sacó así, se levantó, es lo que yo me acuerdo ahora. Yo sé que me está escuchando y debe decir, no te lo conté así, pero bueno. Se levantó ella, el bioquímico le ató en la manguera y entonces ella, como ya sabía y por ansiosa, empezó con la mano a hacer así y con la otra mano a tocarse la vena para que la vena aflore. Y entonces ella iba haciendo esto y cuando el bioquímico se da vuelta y la ve, que ella ya tenía la vena lista y la mano lista. Imagínate, yo cuando me voy a sacar sangre, yo ya empiezo a desmayarme antes de que el tipo saque, perdón, que el doctor saque la agujita de la fundita esa, yo ya estoy desmayado, tirado en el piso y para ir a hacerme sacar sangre, yo estaba así y con la vena, yo nunca me olvido de eso y ella me dijo, ¿será de ansiosa eso? Yo sé que me estás mirando, sí, sos enferma de ansiedad. Y cuando hoy a la tarde íbamos leyendo, la ansiedad tiene una raíz que se llama miedo. De hecho, el insomnio y la ansiedad tienen una raíz que se llama miedo. Pero mira lo que viene ahora. El miedo tiene que ver con la relación con el papá. Papá gritón, papá alcohólico, papá golpeador, con los papás que se murieron, con los papás que son papá pero ausentes. Y ausente puede llamarse que se murió. Puede ser que se iba a trabajar a otro lugar y venía de vez en cuando, y uno piensa, sí, mi papá se iba y volvía. Mi papá, puede decir uno, era ferroviario, iba y volvía. Esas idas y vueltas generan abandonos, y ese abandono genera una raíz profunda de miedo. Por lo tanto, miremos cuánto tenemos que sanar. Papás alcohólicos. El padre Carlos Aldunate, que falleció, el padre Carlos Aldunate, él en sus retiros de sanación, él sabía, perdón. Esto pasa en vivo. Esa es la edad. No, el padre Carlos Aldunate, él sabía decir que los miedos que uno vive de niños, cuando los padres le dicen, va a venir tal, el viejo de la bolsa, va a venir el cuco, el coco, va a venir no sé quién. Entonces cuando uno va diciéndole al niño, esos miedos van quedando como desprotección por parte de los padres. Cuando el niño se va a dormir y sueña con monstruos, esas pesadillas, ese miedo se fija como conducta. Y él decía que muchas veces, hasta que uno no perdone la raíz de miedo, suele pasar que hay gente profesional que no puede brillar porque el miedo la tiene anulada. Así es. Porque el miedo quedó atado porque la persona no ha perdonado su historia. Por eso el miedo, cuando uno habla de miedos, yo sé que a nosotros, gente, y voy a hacer no estoy leyendo lo que están escribiendo, pero ¿saben qué? A nosotros nos han preparado para que permanentemente justifiquemos nuestra historia o la acusemos. Y mantener ese punto medio, es decir, acá hay una planta y allá está la otra planta, al lado de Pablo. Yo no estoy diciendo acusemos al papá, no digo acusemos, no digo justifiquemos, porque algunos dicen, era tan bueno mi papá, porque no nos damos permiso ni siquiera para decir, me faltó papá en la vida. Por eso, tanta inseguridad tiene una raíz que se llama papá. Entonces, fíjate el punto medio acá, fíjate esta vela encendida acá, fíjate, este sería el punto medio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? No acusar, no justificar, sino a la luz de Dios decirle, Señor, yo nunca enfrenté esa historia,
nunca la perdoné, nunca la miré. Y yo debo recordar eso. ¿Cuántos, tal vez vos que me estás escuchando, se te murió el papá cuando eras chiquito? ¿Por qué crees vos que tenés tanta inseguridad? Porque tal vez nunca sanaste esa raíz profunda. Así es, y quizás, bueno, como decía Gabriel, no es de acusar a nadie, ¿no? Porque yo fui entendiéndolo también en el tiempo, ¿no? Que no tenemos papás perfectos, ¿verdad? No tenemos papás perfectos, porque no existen los padres perfectos, ni el papá perfecto, ni la mamá perfecta. Tenemos un papá y una mamá con su historia también, que ni siquiera a veces conocemos nosotros, que no sabemos, ¿sí? Porque a veces los papás hablan tan poco y hablan poco y encima hablan como es y no hablan de su vida, ¿no? De lo que vivieron, de lo que pasaron, de cómo los criaron, porque así fueron criados. Siempre decimos, ¿no? Los que me habrán escuchado, nos habrán escuchado, uno es lo que recibe y da lo que tiene. Tanto vos y yo como nuestros papás y así sucesivamente. Entonces, a veces uno no entiende y termina como acusando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos quizás el abrazo del papá, necesitamos la mirada del papá, el beso del papá, la caricia, la palabra, pero ¿cómo darlo a veces cuando no se ha tenido? Entonces, después, ¿cuánto nos cuesta abrirnos a este amor de Dios que dice, tranquilo, no tengas miedo, que aunque pases por las aguas no te ahogarás, que aunque pases por el fuego no te quemarás, y yo soy tu padre, yo estoy contigo, yo te amo? E inconscientemente, y vos me podrás decir, esto lo hablamos 1000 veces. Esto ya lo he orado, Pablo, van a hablar de lo mismo otra vez. Esto ya, bueno, hay gente que se pone un techo, ¿verdad? En estos temas, pero te puedo asegurar que uno puede trabajar muchísimos años, esas heridas que no fueron a propósito para nada de nuestros papás, claro que no, pero que sí viven en nosotros. Si vos te das por superado, bueno, superamos todo en la vida. Ahora sanar, solamente sana Jesús. Y hay muchas veces que supera la gente, que superamos. Uno ve a mucha gente superada y bueno, agarrada, viste, de esos complejos de superioridad para salir adelante con todo, pero que no están sanados. ¿Sabes por qué no están sanados? Porque se les nota en las actitudes, se les nota después en la forma en la que viven, se les notan esos miedos, se les nota en el dejarse querer, en el distanciamiento. Sí están superados y arrasan con todo y van para adelante, pero se les nota que están enfermos adentro, ¿no? Con paternidad herida y con un montón de miedos. A veces el papá está en casa y siempre lo tuvimos en casa, pero simplemente ha estado en casa, ¿no? Pero no una figura providente. Exacto, no ha estado con firmeza, no ha estado, porque bueno, quizás fue criado así y papá también, como yo, tiene sus heridas, ¿no? Entonces qué bueno permitirle al Señor en estos días, y si lo has orado, una vez más. Si lo has hablado, hablemoslo una vez más. Si lo has leído, leámoslo una vez más. No le pongas techo, dejémonos sorprender por este amor de Dios que nos promete, ¿sí? Que en medio de las aguas o del fuego, ahí estará cuidándonos, ¿sí? Ahí estará protegiéndonos y no tenemos que tener miedos. No tengas miedo porque yo estoy contigo, dice la palabra. Y hay tantos miedos familiares, inseguridades. A veces los padres que protegen, que se llama así ahora, los padres que aman demasiado. A veces simplemente los padres que aman demasiado, que protegen, es por miedo a que les pase a los hijos lo mismo que ellos vivieron. O aquellas figuras providentes, la tía providente, el tío providente, la abuela que vive haciendo regalitos. A veces simplemente en el fondo es un profundo miedo a que no me quieran, a no ser aceptado. A veces el hecho de estar pendiente de determinadas cosas simplemente es para que no me vuelvan a hacer pasar vergüenza. Yo me acuerdo de algo que a veces me da risa, lo que me acuerdo. Mi mamá me sabía decir, Gaby, cuando vos vayas a la escuela y la maestra se junten todos los niños arriba de la maestra, vos quedate sentado en el banco. Vos no te levantes, porque cuando vos abrís la boca, parece que tenés una vaca muerta adentro. Es un olor a podrido, me decía mi mamá, es un olor a podrido que tenés adentro. Entonces cada vez que me veía, me hacía con el dedito a lavarte los dientes. Y me volví adicto a lavarme los dientes. Yo me puedo lavar 8 o 10 veces por día los dientes, cada rato. ¿Pero por qué? Porque en el fondo, y de hecho hoy cuando íbamos preparando el tema, íbamos viendo esto, ¿no? ¿Cuántos miedos a la vergüenza, al absurdo, entonces nos cuidamos por las dudas?
Nos lavamos, qué sé yo estoy pendiente de la ropa planchada, arreglado, de una manera, de otra. ¿Pero por qué? Porque tiene que ver con los miedos que quedaron guardados de la niñez, la desprotección que vivimos, la vergüenza que nos hicieron pasar. Entonces, todo ese temor al rechazo que tenemos son miedos instalados. Y muchos, yo sé que ahora corto y empiezan todos a escribir la vaca muerta, el aliento de vaca muerta. Y yo a veces me quedo pensando, tal vez el fracaso, la falla en mí está que lo conté riéndome de tal forma que se quedaron enganchados con mi testimonio, pero no son capaces de mirarse. ¿Por qué yo repito cosas? ¿Por qué yo tengo tal? Por ejemplo, yo no puedo sentir, Gabriel, que no tomo, no puedo. Tomo un traguito de algo y me quedo en el acto. Y todos se ríen porque la vez pasada me dieron cerveza y yo me puse borracho. Y todos se reían porque la cerveza era sin alcohol. Pero yo sí me emborraché. Entonces yo siento que otro está tomando y yo veo a alguien, por ejemplo, borracho, alguien que tomó y que está muy alegre. A mí no puedo eso. ¿Pero por qué? Porque cuando mi papá se va de la casa y nos quedamos con mi mamá, a nosotros nos criaban los abuelos y el abuelo era alcohólico y ese olor al alcohol que quemaba, viste que te abren la boca y el aliento. Yo hasta el día de hoy cuando siento a algunas personas así me hace acordar aquello y decir cuántos miedos nos han quedado y se nos fue la noche. Así es. Según yo esta era la introducción, pero dice la palabra no tengas miedo, es decir, cuántas veces algo que me impactó que leí hoy a la tarde, que las personas manipuladoras son personas miedosas y controlan todo porque tienen miedo a volver a fallar. Hay mucha información. Por ahora, sigamos rezando y yo les hago una propuesta. Tengo un amigo en el sur y anoche tarde, como la 1, nos quedamos escribiendo y me dijo, ¿te puedo dar un consejo? Y le dije que sí. Y me dijo, mira Gabriel, es muy normal que termines el retiro y te van a escribir un montón de gente a los 2 y les van a pedir rezar por mí. Porque la gente se ha acostumbrado que los demás tienen que solucionarle el problema. Aclará, y me encantó cuando me lo contó y me mandó un audio, lo escuché anoche y esta mañana cuando me levanté a las 7 menos 20 me puse a escuchar de nuevo el audio. Me encantó cómo el miedo enferma, y él no sabía que iba a hablar. Pero ¿sabés qué me dijo? Que la gente es normal que diga, reza vos por mi sobrino que está lejos. No, presta atención, deja que el Señor te sane y aprende vos a rezar tu historia. No te quedes, que yo qué te voy a solucionar si yo todavía me sigo lavando los dientes 10 veces por día. ¿Te das cuenta cómo estamos? Si yo siento hoy que me dan una cerveza sin alcohol y me emborracho y me mareo y me quedo sentado y me dan algún, qué sé yo, llego a tomar la gaseosa esa de uva que de Argentina es famosa, la del chaqueño, y también me voy a poner borracho porque no puedo sentir el olor a alcohol, porque te das cuenta cuánta historia de miedo seguimos repitiendo. Por eso, no vamos a rezar por vos. Vos vas a rezar por vos, yo voy a rezar por mí, vos vas a rezar por vos y todos vamos a rezar por todos. Vamos a rezar contigo, con vos. Ese es el tema. Vamos a rezar tu historia con vos. No que vos te quedes pasivo diciendo, bueno, rezame para que se me vaya el insomnio. No, ponete a rezar, pongámonos a rezar, que el Señor sane. Así ¿Rezamos? es. Y mi hermano, mi hermana, como decíamos, nosotros no estamos aquí superados de nada, ¿eh? No nos ponemos al contrario, ¿sí? También enfermos, también rotos por dentro en muchas situaciones de nuestra vida, trabajando esto hermoso que es la sanación interior y dejarlo a Jesús día a día, que vaya entrando ahí a lo profundo, como te decía. Así que aquí es de tú a tú, dos hermanos que también, ¿sí? Con sus historias, que también incluso hoy, ¿sí? Con un montón de situaciones por resolver, pero queremos que Jesús entre, queremos que Jesús haga su obra. Así que ojalá vos también, ¿sí? En esta noche y en estas 5 noches, también quieras que el Señor te sorprenda. Y tema a tema iremos preparándonos para esa oración que queremos hacer, orar más el último día, ¿verdad? Pero todo esto que vaya preparando y vayamos trabajando nuestros miedos. Por eso ahí donde estás yo te invito a que cierres tus ojos. Cerralos, no escribas.
en este momento, simplemente cerrá tus ojos y pensemos una vez más en este Jesús que golpea nuestra puerta, en este Jesús que quiere entrar una vez más en nuestras vidas, que quiere entrar una vez más en nuestra historia, que quiere entrar una vez más en todas esas situaciones de nuestra vida donde lo necesitamos. Amado Señor, tú conoces nuestro corazón. No podemos engañarte, no podemos escondernos de ti, no podemos jugar contigo. Y no queremos en estos días andar esquivando aquello que querés mostrarnos. No queremos en estos días, Señor, andar jugando a las escondidas contigo, sino que queremos, Señor, queremos que entres en nuestra casa. Queremos que entres en nuestra vida hoy más que ayer, mañana más que hoy, pero hoy más que ayer. Y que con tu hermoso e inmenso amor sanes nuestras heridas, Jesús. Te invitamos, Señor, a que entres una vez más. Gracias, Señor. Y que no solamente te quedes en la puerta, sino que en estos días entra a nuestras heridas. Háblanos, mostranos, Señor, Gracias. por dónde tenemos que ir, dónde querés sanar. Bendito seas, Señor. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. Porque tengo miedos, si nada es imposible para ti. Porque tengo miedos, si nada es imposible para ti. Porque tengo miedos, si nada es imposible para ti. Decirle, nada es imposible. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Señor, tu palabra dice: no tengas miedo porque yo estoy contigo. Yo te he redimido, te llamé por tu nombre, tú me perteneces. Tú eres precioso a mis ojos, eres valioso, yo te amo. No tengas miedo porque yo estoy contigo. Y de verdad, Señor, queremos experimentar tu presencia que nos abraza, que abraza nuestra realidad, que abraza nuestra historia, que abraza nuestro pasado, que abraza nuestras soledades, nuestros abandonos, la desprotección que experimentamos en la adolescencia y en la niñez. Ahí se guardó todo. La desprotección por parte de... Por eso, Señor, queremos pedirte en este momento que nos lleves y durante estos 5 días vayas aflojando esa desprotección que está tan oculta que me acostumbré a sobrevivir con un montón de mecanismos de defensa y a creer que todo está superado. Extiende tu mano, Señor, y dame la gracia de reconciliarme con esa historia. Reconcíliame tú, Señor. Sáname por dentro. ¿Por qué tengo miedos? Porque tengo miedos, si nada es imposible para ti. Porque tengo miedos, si nada es imposible para ti. Porque tengo miedos, si nada es imposible para ti. Porque tengo miedos, si nada es imposible para ti. 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 Y te invitamos a que ahí en lo profundo del corazón, que sabemos que está el Señor, pienses cuál es tu mayor miedo. Una vez más, ¿cuáles son tus miedos? ¿Qué es aquello que parece que no te ha dejado avanzar? Gracias. ¿Qué es aquello que
anula, que te ata, que te oprime adentro. Y simplemente ahí con tus manos en tu corazón decirle en estos días: Señor, yo quiero entregarte todo esto. Todo esto que no sé incluso ni de dónde viene a veces, pero tú sí. Que quizás ni imagino que muchas veces ese niño adentro de mí, esa niña adentro de mí, sigue haciendo estragos, porque como aquella mujer quizás sigue en esa cajita oscura. Por eso, Señor, en estos días quiero entregártelo todo y quedarme con aquello que vos querés decirme, quedarme con aquello que vos querés hacer ahí en lo profundo de mí. Bendito seas, Señor. Y te invitamos que así con los ojos cerrados te lleves tus manos a tu corazón y traigas a tu mente, traigas a tu corazón a tu papá, vivo o muerto, vivo o muerto. Con los ojos cerrados, trae al papá. Y decirle al Señor en esta primera noche: Señor, yo pongo en tus manos mi relación con mi papá. Vos la conocés, buena, mala, herida, con arreglos. Yo te pongo a mi papá en tus llagas preciosas. Y durante estos 5 días, haz tu obra profunda, Señor. Sí. Pongo en tus manos a mi papá, no al que me crió, a mi papá que me dio la vida, vivo o muerto. Sí, Señor. Y lo dejo en tus manos en estos 5 días. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú conoces su historia y la mía. Gracias, Señor. Bendito seas. Porque tengo miedo. Si nada es imposible para ti. Porque tengo miedo. Si nada es imposible para ti. Porque tengo miedo. Si nada es imposible para ti, porque tengo miedo. Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Y vamos a rezar la oración que el mismo Jesús nos enseñó, entregándole este seminario de sanación interior. Y te pedimos, Padre, que en estos días nos acerques, ¿sí? Nos acerquemos más a tu Hijo para que siga mostrándonos tu rostro de papá amoroso. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Simplemente agradecerles que hayan estado viviendo este momento, agradecerles que... Y por sobre todas las cosas pedirle al Señor les conceda la paz, porque para descubrir la historia siempre es desde la paz de Dios. Contarles que ahora apenas termine vamos a publicar algunos libros, por ejemplo hoy uno que tengo en mente en este momento, cosa que ustedes lo puedan buscar, lo puedan imprimir y lo puedan leer, libros de sanación, ¿sí? Vamos a tratar de hacer eso apenas cortemos en el Face de Pablo, en mi Face y ahí en el Face de la Renovación también. Y luego, cuando ustedes ya tengan esto en YouTube, en la cajita de descripción, vamos a poner el libro para que te sirva también. Así es. Nos encontramos mañana.
Que Dios los bendiga, mis hermanos, y bueno, anímate a compartir para que otros también puedan tener esta experiencia. Que Dios los bendiga. Hasta mañana, Dios los bendiga. Gracias. Yo quiero ser Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo.